Las posiciones de las estrellas. Cuando nosotros nos asomamos en la noche y vemos las estrellas en el cielo, pues parece que éstas están descansando sobre una gran esfera, que es lo que nosotros llamamos la esfera celeste. Y entonces lo que nosotros queremos es utilizar un sistema de coordenadas para localizar las estrellas sobre esta esfera celeste. Muy bien, entonces vamos a repasar rápidamente cómo creamos esta esfera celeste, ligeramente distinto a como lo hicimos en alguna de las pláticas anteriores. Entonces, imagínense ustedes que aquí tenemos nosotros el Sol, ahí está el Sol, y la órbita de la Tierra alrededor del Sol, pues la vamos a dibujar. Ahí está la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Muy bien, y vamos a poner a la Tierra en 4 posiciones. Aquí está la Tierra cuando en el hemisferio norte es verano, como por aquí está la Tierra cuando es otoño en el hemisferio norte. Aquí está la Tierra cuando es invierno en el hemisferio norte. Y finalmente aquí está la Tierra cuando es primavera en el hemisferio norte. ¿Cómo sabemos que tenemos esas estaciones? Bueno, pues sabemos eso por la inclinación del eje de la Tierra, y entonces nosotros sabemos que la inclinación del eje de la Tierra en esa posición es así, y la inclinación del eje de la Tierra no cambia a lo largo de la trayectoria que sigue la Tierra en su camino alrededor del Sol. Siempre es la misma orientación, siempre apunta hacia el mismo lugar en el cielo, y entonces por eso es que cuando nosotros estamos aquí, los rayos del Sol caen más directamente sobre el hemisferio norte de la Tierra, y por eso es verano aquí. Luego, si la Tierra se va moviendo alrededor de su órbita en esta dirección que acabo de marcar ahí, pues la estación que sigue después del verano pues va a ser el otoño en el hemisferio norte, luego el invierno en el hemisferio norte, porque fíjense que los rayos del Sol no le caen bastante bien al hemisferio norte, sin embargo aquí le caen muy bien al hemisferio sur, y aquí entonces sería la primavera. Y estas estaciones de las cuales estamos hablando son para el hemisferio norte. Si nos fijamos en el hemisferio sur, pues aquí es donde le cae más directamente el Sol al hemisferio sur. Entonces aquí es verano en el hemisferio sur, aquí es otoño en el hemisferio sur, aquí es invierno en el hemisferio sur, y aquí es primavera en el hemisferio sur. Bueno, muy bien. Entonces, supónganse ustedes que nosotros dibujamos de acuerdo a esto nuestra esfera celeste. Vamos a dibujar la esfera celeste. Vamos a decir que tenemos nosotros una gran esfera sobre la cual se proyectan las posiciones de las estrellas. Y vamos a decir que esta línea que voy a dibujar ahí, esa línea que he dibujado ahí, que debería de haberse hecho una línea curva, esa línea que está ahí, pues va a ser la equivalente a la órbita del Sol alrededor, la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que es lo que nosotros hemos llamado la eclíptica. Y entonces vamos a fijarnos en el punto que corresponde al verano
en el hemisferio norte. Y entonces vamos a ver cuál es la relación entre el ecuador celeste y la posición de la eclíptica. Entonces vean que el ecuador, vamos a escribirlo en café, el ecuador, pues el ecuador es perpendicular al eje de rotación. Se me mueve el ¿cómo se llama? El ecuador. Ahí está la Tierra otra vez. Y vamos a dibujar el ecuador. Ahí está el ecuador. Entonces vean cuál es la inclinación relativa del ecuador con respecto a la eclíptica. Entonces eso nos va a dar una línea curva de este tipo, pero tiene que ser curva, no se puede hacer poligonal. Ahí está. Entonces esa línea café pues va a ser el ecuador celeste. Entonces fíjense, perpendicularmente al ecuador celeste pues nosotros vamos a tener el polo norte celeste y de este lado vamos a tener el polo sur celeste. Y ahora nosotros llevamos a cabo las observaciones estando parados en el piso en algún lugar de la superficie terrestre. Y entonces eso nos va a dar a nosotros el horizonte. Vamos a dibujar el horizonte en verde. Y el horizonte pues va a formar un ángulo con el ecuador celeste. Y no es nada difícil ver que el ángulo que va a formar con el ecuador celeste es un ángulo de 90 grados menos lambda. Entonces vamos a ponerle los nombres a estas líneas. La línea negra es la eclíptica. La línea café es el ecuador celeste. Y la línea verde es el horizonte. El horizonte. Ahí tenemos nosotros la esfera celeste dibujada de esta manera. La línea el punto que está exactamente por arriba de nuestra cabeza es el cenit y el punto que está exactamente por abajo de nuestra cabeza ya sabemos que es el nadir. Muy bien, entonces vamos a poner una estrella. Ahí está nuestra estrella. Y ya sabemos que si nosotros bajamos un meridiano que empieza en el polo norte celeste hasta el ecuador celeste, eso nos va a permitir a nosotros encontrar la declinación. Entonces lo bajamos. Ahí llega hasta el ecuador celeste. Y entonces el ángulo formado desde el ecuador celeste hasta la estrella es la declinación. Esa es la declinación de la estrella. Entonces de aquí, esta distancia angular hasta acá, esa distancia angular va a ser la declinación que ya habíamos dicho que denotábamos con la letra griega delta. Ahora, ¿se acuerdan? El origen de la ascensión recta lo poníamos en el lugar en donde el Sol atravesaba de sur a norte el ecuador celeste. Entonces, fíjense aquí cómo se está moviendo el Sol. Bueno, pues si utilizamos los mismos dibujos que tenemos, pues el Sol se va moviendo en la dirección que lo marqué sobre la eclíptica
Y entonces el lugar en donde atraviesa de sur a norte va a quedar atrás. Sí, eso va a ser un poco incómodo, pero bueno, el punto aquí es donde el Sol pasa de la parte sur del Ecuador a la parte norte del Ecuador, y entonces ese es el punto vernal, el punto gamma, y ese es el origen de nuestra ascensión recta, que es la otra coordenada que nos va a nosotros a permitir localizar a la estrella. Vamos a ponerle a este punto, la intersección de ese punto con el ecuador celeste va a ser el punto A, y a la estrella vamos a ponerle S. Entonces, la distancia angular sobre la eclíptica, la distancia angular sobre el ecuador celeste, no sobre la eclíptica, vamos a ponerle a este punto de aquí, vamos a ponerle un nombre a este punto de aquí, vamos a ponerle el punto B. Entonces, ahora sí, la distancia angular empezando en gamma, yéndose al punto B y terminando en el punto A, es la ascensión recta de la estrella S, y la distancia angular que va de A a S es igual a la declinación. Esa es la posición de la estrella. Fíjense que para definir la posición de la estrella nosotros tenemos que dibujar tenemos que dibujar la esfera celeste, y luego tenemos que dibujar 3 círculos máximos, la eclíptica, el ecuador y el horizonte, pues porque son los que nos permiten a nosotros relacionar la posición de la estrella con la posición de otros círculos que podemos pensar que son fijos. El ecuador celeste desde luego que no es fijo, porque si ustedes recuerdan, la Tierra pues es como un trompo que va girando, y su eje de rotación pues va a cambiar regularmente de orientación, va a sufrir el fenómeno que se llama de la precesión. Entonces, ahorita el eje de la Tierra, digamos, está apuntando así, hacia allá. Va a ir pasando el tiempo y entonces el eje de la Tierra va a ir cambiando su orientación. La orientación del eje de la Tierra pues va a empezar siendo así como está, luego se va a hacer más chica hasta que quede así, y luego se va a hacer así, y va a sufrir el fenómeno de la precesión. Y al cambiar la precesión, al cambiar la orientación del eje de rotación de la Tierra, pues cambia la orientación de la eclíptica, y por lo tanto va a cambiar la intersección de la eclíptica con el ecuador celeste. Va a cambiar el punto vernal, que es el origen de la ascensión recta, y eso va a hacer que haya un pequeño cambio en la ascensión recta y un pequeño cambio en la declinación. Por eso siempre que se habla de las posiciones de las estrellas, se dice, estas posiciones corresponden a la época 1900, que quiere decir corresponde a la posición del punto vernal en el año de 1900, o son de la época 1950, que corresponde a la posición del punto vernal en 1950. Realmente las que usamos hoy en día son las época 2000, que corresponden a la posición del punto vernal en el año 2000. Eso es importante que sepan que hay un cambio, y el periodo de precesión de la Tierra dura 26,000 años. O sea, es un cambio chiquito, pero se puede notar. Y de aquí a 26,000 años, pues vamos a volver a tener exactamente el punto vernal en la posición en la que lo tenemos hoy en día. ¿Sí? Pero va a ir cambiando continuamente debido precisamente a la precesión del eje de rotación
de la Tierra. Muy bien, entonces, fíjense que la ascensión recta, entonces, se mide del punto vernal sobre el ecuador del este hacia el oeste. Entonces, la ascensión recta se mide del punto omega del este al oeste, ¿sí? Se va al punto B y del punto B se va al punto A y eso nos va a dar la ascensión recta. Es un ángulo, nada más que las unidades en las que medimos este ángulo son unas unidades medio raras, porque nosotros medimos la ascensión recta en la ascensión recta se mide en horas, minutos y segundos de tiempo. Entonces, pues una de las cosas que tienen que saber es que una vuelta completa es igual a 24 horas y es equivalente pues a 360 grados. Entonces de ahí pues muy fácil podemos ver que una hora, esto implica que una hora de ascensión recta es equivalente a 15 grados. ¿Cómo hicimos eso? Pues dividimos 360 entre 24 y nos queda que es igual a 15. 15 por 24 pues nos da 360. Entonces esa es una conversión entre unidades de tiempo, horas, minutos y segundos de tiempo, a las unidades angulares que son grados, minutos y segundos. Entonces, una hora de tiempo es equivalente a 15 grados de ángulo. Un minuto de tiempo va a resultar que es equivalente a 15 minutos de ángulo y un segundo de tiempo es equivalente a 15 segundos de ángulo. O sea, mantienen esta proporción. Y así podemos pasar entre unidades de ascensión recta y unidades angulares. Entonces, por lo tanto, podríamos decir la ascensión recta de una estrella son 15 horas, 28 minutos, 33.2 segundos. Entonces, si ustedes tienen ganas de saber qué ángulo es este, bueno, pues conviertan todo esto primero en horas, 15 punto número de horas, y eso luego lo pasan a grados. ¿Cómo lo pasarían a grados? Pues multiplicando lo que les dé, el número que les dé en horas por 15, el número que les dé esto en horas por el equivalente que son 15 grados, y ya encuentran la magnitud de esa ascensión recta en grados. Ahora vamos a hablar de la declinación. La declinación, como ven ustedes, se mide, es una medida angular a partir del ecuador. Entonces, si nos vamos del ecuador hacia el norte, tenemos
tenemos declinación positiva. Y evidentemente la declinación nada más va a poder variar entre 0 grados y más 90 grados. Si nos vamos del Ecuador hacia el sur, pues la declinación va a ser negativa, y al igual que en el caso anterior, la declinación va a poder variar nada más entre 0 grados y menos 90 grados. Generalmente se habla o de declinación positiva y negativa, o de declinación norte y declinación sur. Las dos expresiones se usan, y la declinación sí se mide en grados. La declinación se mide en grados de ángulo, minutos de ángulo y segundos de ángulo. ¿Por qué es así? Pues porque así lo definieron los que lo inventaron, y así lo tenemos. Nada más acuérdense, no tiene mayor dificultad. Un mapa del cielo. Un mapa del cielo pues se va a ver muy parecido a un mapa sobre la superficie de la Tierra. Vamos a dibujar el mapa aquí. Y entonces vamos a decir que este es un mapa sobre el cielo. En este mapa vamos nosotros a tener la orientación, y generalmente nosotros tenemos el norte arriba, el sur abajo, pero a diferencia de los mapas sobre la Tierra, el este y el oeste se encuentran invertidos. De este lado nosotros vamos a tener el este, y de este lado nosotros vamos a tener el oeste. Y entonces esa es la orientación de un mapa en el cielo. Entonces, fíjense ustedes que tenemos el sistema de coordenadas ecuatoriales, que es del que hemos estado hablando. Tenemos la ascensión recta y la declinación. La ascensión recta son cambios a lo largo del eje que va del este al oeste, y la declinación son cambios a lo largo del eje que va entre el norte y el sur. Entonces, si dibujamos la ascensión recta, vamos a dibujar la ascensión recta así como una línea verde, y la ascensión recta va a variar, va a crecer de oeste a este. Esa es la ascensión recta. Si nosotros tenemos una estrella aquí que vamos a decir que es la estrella número 1, y una estrella acá que vamos a decir que es la estrella número 2, la estrella número 1 va a tener una ascensión recta más grande, mayor que la ascensión recta que va a tener la estrella 2. Así es, así está definido. Entonces la ascensión recta crece de oeste a este. Entonces los objetos celestes que están más hacia el este tienen una ascensión mucho más grande. Si nosotros vemos qué es lo que le pasa al cielo a lo largo de una noche, el cielo va aparentemente a girar, y básicamente los objetos que salen por el este van a subir y luego se van a meter por el oeste. Entonces, los objetos que van saliendo más tarde, pues tienen una ascensión recta mayor. Y la declinación nosotros sabemos que crece en esta dirección. La declinación crece hacia el norte. Nosotros sabemos que la declinación empieza en el polo sur con un valor de menos 90 grados, va creciendo hasta que llega al Ecuador, que en donde adquiere un valor de 0 grados, y continúa creciendo hasta que llega al polo norte a un valor de más 90 grados. Bueno, esto es lo que tiene que ver con las coordenadas que utilizamos para determinar la posición de las estrellas, que se llaman, como ya lo dije, coordenadas ecuatoriales, puesto que están basadas
en el ecuador celeste. Hay otro sistema de coordenadas que está basado en el horizonte, que además son mucho más naturales para nosotros, puesto que el horizonte es el piso. Estas coordenadas se llaman la altura, que es la distancia angular arriba del horizonte, y esta siempre es positiva, puesto que abajo del horizonte nunca vemos nada, y el azimut. El azimut es una longitud angular que se mide en general a partir del punto oeste. Estas son convenientes, son más naturales para un observador, pero tienen un gran inconveniente, y el gran inconveniente es que a medida que pasa el tiempo, estas coordenadas cambian de valor. Las coordenadas ecuatoriales, en cambio, aunque transcurre el tiempo, se mantienen constantes. La altura de una estrella sobre el ecuador celeste siempre es la misma, o sea, la declinación no cambia, y la ascensión recta pues tampoco cambia, puesto que es la distancia angular que hay entre el punto vernal y la intersección del círculo máximo que pasa por el polo norte celeste y la estrella que intersecta al ecuador celeste. Entonces, estas ecuaciones, estas coordenadas ecuatoriales son mejores para trabajar en el observatorio y trabajar con un telescopio. El hecho de que las coordenadas ecuatoriales varíen continuamente hacía difícil su uso, porque pues iban cambiando segundo a segundo. Hoy en día, con la ventaja de las computadoras pueden hacer los cálculos de cómo varían las coordenadas horizontales sin mayor problema, y por eso, entre otras cosas, se han desarrollado una serie de telescopios de montura alt-azimut, que la variación, los movimientos que sufre el telescopio son precisamente a lo largo de las coordenadas de altura y de las coordenadas de azimut. Y existe otro sistema de coordenadas que se llama el sistema de coordenadas galáctico. Este es un sistema cuyo origen, estas coordenadas se llaman longitud y latitud galáctica. El origen de la latitud galáctica es el plano de la Vía Láctea. Latitudes positivas hacia el norte del plano de la Vía Galáctica, latitudes negativas hacia el sur del plano de la Vía Láctea, y el cero de la longitud es la dirección del Sol hasta el centro de la galaxia. Estas pues se usan cuando trata uno de hacer estudios de todo el sistema galáctico.